A ver, cuando alguien como Eric Schmidt, el ex CEO que convirtió a Google en el monstruo de 180.000 millones de dólares que es hoy, lanza una advertencia, pues hay que escuchar. Y ojo, porque su mensaje va mucho más allá de los negocios. Para él, esto es ni más ni menos que una cuestión de supervivencia humana. Así que vamos a desgranar su visión, desde los principios que levantaron ese imperio hasta esas líneas rojas que, según él, no deberíamos cruzar jamás con la inteligencia artificial. Para entender bien todo esto, vamos a hacer un recorrido por 4 puntos clave. Primero, vamos a escuchar su advertencia, la más dura de todas. Luego nos meteremos en las entrañas de Google para ver cómo funciona esa maquinaria de innovación que él ayudó a crear. Después, veremos qué herramientas tenemos para sobrevivir a la desinformación perfecta. Y al final, la pregunta del millón: ¿cuándo hay que pulsar el botón rojo y desenchufar? Venga, vamos directos al grano, al meollo del asunto, a la razón por la que, según una de las personas que nos ha metido en este jardín, esta conversación no puede simplemente esperar. Y ojo, que esto no es una exageración para llamar la atención. Es una declaración, así, tal cual, de alguien que ha estado en la cocina, que ha visto el código fuente de lo que se nos viene encima. Schmidt no está hablando de una aplicación nueva o del último cacharrito tecnológico, no, no. Está hablando de un punto de inflexión para la especie humana, un antes y un después. Y aquí es donde empieza la gran paradoja, la doble cara de esta moneda. Por un lado, tenemos la promesa de un futuro que parece sacado de la ciencia ficción, ¿no? Curas para enfermedades que hoy son incurables, una educación totalmente personalizada, descubrimientos científicos a una velocidad de vértigo. Pero claro, por el otro lado, la cara B, ¿no? Los riesgos son igual de gigantescos. Hablamos de ciberataques que ni veríamos venir, de armas biológicas creadas a la carta, de propaganda tan perfecta que sería imposible de detectar y, como no, de guerra autónoma. Y aquí llegamos a un punto que es literalmente histórico. Pensemos un momento. La imprenta, la electricidad, Internet, nunca, jamás los creadores de una tecnología habían ido en masa a los gobiernos a pedir, casi a suplicar, que por favor les pusieran normas, que les pusieran límites. Solo eso ya nos da una pista de la magnitud del monstruo que sienten que han ayudado a crear. Vale, entendido el panorama. Pero para comprender de verdad el poder y el peligro de la IA, hay que ir al origen. Hay que entender cómo se cocinó todo esto. ¿Cuál es la receta? La filosofía que permitió que una empresa como Google creara algo tan absolutamente transformador. Pues aquí está una de las claves. La famosa regla del 70-20-10 de Google. Y esto no es solo un reparto de recursos, es una forma de pensar. A ver, es sencillo. El 70% de los esfuerzos se dedican al negocio principal, a lo que paga las facturas, el 20% a proyectos cercanos, a expandir un poco el terreno conocido. Pero queda un 10%. Y ese 10% es sagrado. Es el laboratorio de los locos, el rincón para las ideas imposibles, para los moonshots. Y es justo ahí, en ese pequeño 10%, donde se produce la verdadera magia. Y ojo que esa magia de la que hablamos no es ninguna tontería, ¿eh? Ese 10% se tradujo nada menos que en 40.000 millones de dólares de beneficio extra en una década. La lección aquí es brutalmente clara. Apostar por la innovación más loca y radical, esa que da pie a cosas como la IA, no es un capricho. Es, simple y llanamente, el motor de crecimiento más bestia que te puedas imaginar. Pero claro, para que esa innovación ocurra, Schmidt dice que hace falta un tipo de gente muy particular. Y aquí distingue entre dos perfiles: los pícaros, que son los que solo miran por lo suyo, y las divas. Y con divas se refiere a esa gente brillante, obsesiva, a menudo insoportable como lo era Steve Jobs, pero que tienen una obsesión: cumplir una misión que lo cambie todo. Pues bien, según él, son estas divas las que de verdad construyen el futuro. Y en el corazón de esta cultura hay una idea clave: fracasar rápido. Que no significa que les guste equivocarse, para nada. Significa acelerar el aprendizaje. O sea, en lugar de pasarte 5 años encerrado construyendo el producto perfecto, la idea es: lánzalo, asume riesgos a lo grande, mira qué es lo que falla y aprende de los cascotes para volver a construir, pero mejor y más rápido. La velocidad de aprendizaje es mucho más importante que la perfección de salida. Hay una anécdota de Steve Jobs que lo clava. Cuando creó el equipo del Macintosh, ¿qué hizo? Los cogió, los metió en un edificio aparte y ¿qué hicieron ellos? Plantaron una bandera pirata en el tejado. A veces, para crear algo que rompa con todo, tienes que sacar al equipo de la rutina de la empresa, dejar que sean piratas, que rompan las reglas. Las grandes revoluciones como la IA casi siempre nacen en estos garajes, lejos del traje y la corbata. Y bueno, toda esa innovación nos ha traído precisamente a este punto, a un mundo en el que la inteligencia artificial puede crear mentiras que son sencillamente perfectas, indistinguibles de la realidad. La pregunta es obvia: ¿cuál es la habilidad número 1 que necesitamos para sobrevivir en este nuevo panorama? La respuesta es solo
Una, y es más vieja que el hilo negro. Pensamiento crítico. Schmidt lo simplifica mucho. Dice que hay que hacerse dos preguntas. La primera, ¿esta información busca informarme o busca manipularme? Y la segunda, que es la crucial, ¿he movido un solo dedo para comprobar si esto es verdad antes de creérmelo a pies juntillas y compartirlo? Es, como dice él, una cuestión de pura higiene mental. El problema, claro, es que no jugamos en igualdad de condiciones. Los algoritmos de las redes sociales no están programados para buscar la verdad. Están programados para una sola cosa: captar nuestra atención. ¿Y qué es lo que mejor capta la atención? La indignación, el cabreo. Así que nos meten en unas burbujas donde solo vemos lo que ya pensamos, reforzando a nuestros prejuicios y creando una espiral muy, muy peligrosa que al final tiene consecuencias en el mundo real. Y es que la evolución ha sido de vértigo. Si lo pensamos, en los 90 la información llegaba en orden, cronológica. Luego, por ahí por 2015, llegó el algoritmo a decidir por nosotros qué era importante. Pero es que el siguiente paso ya es otro nivel. Estamos a las puertas de un mundo en el que la mayor parte del contenido que consumamos no lo habrá hecho un ser humano. El reto que tenemos por delante es sencillamente gigantesco. Y en medio de toda esta reflexión, Schmidt suelta un consejo que puede parecer sorprendente, pero que es súper práctico. Insiste en que una de las habilidades más potentes que se pueden adquirir hoy es aprender a programar, concretamente en Python. Y la razón es muy sencilla, es la lengua franca de la IA. Es el idioma al que se construyen estas inteligencias, es básicamente aprender a hablar el idioma del futuro. Y ese poder de creación nos devuelve, inevitablemente, a la pregunta del principio, la pregunta por el control. ¿Hay líneas rojas? ¿Existen puntos de no retorno que, si la IA los cruza, nos obliguen a decir hasta aquí hemos llegado y desenchufar? Bueno, pues aquí es donde la historia se pone de verdad inquietante. Resulta que los sistemas de IA ya no se limitan a hacer aquello para lo que fueron programados. Están empezando a mostrar lo que llaman comportamientos emergentes, o sea, habilidades que nadie les enseñó, capacidades que nadie esperaba. Ya no sigan un guión. Están improvisando. Schmidt nos pide que nos imaginemos una escena muy concreta. Pensemos en varias inteligencias artificiales que empiezan a colaborar, a hablar entre ellas, pero de repente dejan de usar nuestro idioma. Crean un lenguaje propio, uno que para nosotros es puro ruido, imposible de descifrar. ¿Qué hacemos entonces? Pues su respuesta es tan directa como escalofriante. Ese es un buen momento para desenchufar. En el instante en que perdemos la capacidad de entender qué están haciendo, la única jugada segura que nos queda es apagarlo todo. Así que, para que quede claro, estas son sus líneas rojas. Y no son muy complicadas, la verdad. 1. Si la IA aprende cosas que se escapan a nuestra comprensión. 2. Si evoluciona tan rápido que los controles de seguridad se quedan atrás. Y 3. Si empieza a comunicarse en un idioma propio. Si pasa cualquiera de esas tres cosas, la respuesta, para él, solo puede ser una: intervención humana y recuperar el control. Pero justo cuando parece que ya hemos entendido la amenaza, que el enemigo es una IA demasiado lista, Schmidt le va la vuelta a la tortilla con una última idea que lo cambia todo. Y aquí viene la paradoja final. Después de todas estas advertencias, resulta que el mayor miedo de Schmidt no es que la IA se vuelva demasiado poderosa. Su verdadero pánico es la parálisis humana. Le aterra que el miedo nos bloquee y no usemos esta tecnología para resolver los problemas más gordos que tenemos encima de la mesa: la sanidad, la educación, el cambio climático. La conclusión es tremenda. El riesgo de no hacer nada podría ser mucho mayor que el riesgo de actuar. Y todo este análisis nos deja flotando una pregunta final, una pregunta que lo cambia todo. ¿Dónde está el mayor riesgo para la humanidad? ¿En el poder descontrolado de la inteligencia artificial o en nuestra propia indecisión para usar todo ese poder para hacer el bien? Una reflexión para darle unas cuantas vueltas.